Dios bendiga a cada uno por nombre. Bienvenidos todos a este servicio de estudio bíblico. Bienvenidos. Este día, hermano, nos corresponde la penúltima entrega de la epístola primera de Pedro. Esta entrega, que es la penúltima, sería la número 13. Y el título que le hemos colocado es El fuego de la prueba. Repítalo conmigo: el fuego de la prueba. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos del 12 al 19, será todo el texto bíblico. Para efectos de lectura inicial, pues solo vamos a leer el versículo número 12. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por tu palabra. Suplicamos que nos instruyas por medio de ella, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Como se aprecia en la lectura comprensiva de este primer versículo, el apóstol Pedro le está diciendo: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Haciendo un recordatorio, recordémonos que Pedro escribe esta epístola a iglesias específicas. Si usted ahí en su Biblia se va al capítulo 1, habla de los expatriados de la dispersión, pero menciona el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran ciudades de la región conocida como el Asia Menor. Asia Menor. También debemos recordar, para ubicarnos bien y hacer un buen contexto, más o menos en qué época Pedro escribe esta carta, primera de Pedro. Resulta que menciona el fuego de la prueba. ¿A qué prueba se refiere? No os sorprendáis por el fuego de la prueba. ¿A qué prueba se está refiriendo Pedro? ¿Alguien me contesta? ¿Alguien tiene una idea? ¿A qué prueba se refiere? No os sorprendáis por el fuego de la prueba. ¿Cuál fuego? ¿De cuál prueba? Resulta que allá por los años 60 después de Cristo, abordamos el capítulo número 28 del libro de los Hechos. Y aproximadamente del año 60 al 62, Pablo, como está escrito allí en la parte final del capítulo 28 de los Hechos, se quedó preso en un tipo de prisión domiciliar porque había alquilado una casa, y ahí en esa casa que él alquilaba, ahí quedó preso predicando la palabra. Y hasta ahí llegó la historia narrada por Lucas en el libro de los Hechos. Aproximadamente en el año 62, Pablo queda en libertad. Y cuando sale de la cárcel, entre el 62 al 64, Pablo escribe la primer carta a Timoteo. Y mientras Pablo está escribiendo la primer carta a Timoteo, los estudiosos pues creen que contemporáneamente Pedro está escribiendo esta carta a los expatriados. Resulta que
Para ese entonces las regiones mencionadas como Asia, Capadocia, Bitinia, regiones del Asia Menor, eran territorio del Imperio Romano. Territorio del Imperio Romano. Y en Roma hubo emperadores que los romanos los consideraron buenos, pero hubo otros emperadores que los consideraron malos. Ahora, esta consideración de emperadores buenos, con la administración que hicieron de su reinado en el territorio imperial de Roma. Entonces por ahí pues se habla de por lo menos 5 emperadores buenos, decían los romanos, ¿vea? Pero Nerón no fue un emperador bueno y es el emperador de los días de Pablo y de los días de Pedro. Ambos, Pablo y Pedro y Pablo, ya eran ministros ancianos. Y ambos, Pablo lo menciona en la segunda carta a Timoteo y dice: yo sé que el tiempo de mi partida, dice, está cercano. Y Pedro también está consciente de que su partida está igualmente cercana. Es decir, que ellos ya sabían por los vientos que se movían en Roma, por la oposición generada por Nerón, por todas las inclemencias que de parte del gobierno del reino romano hubo contra los cristianos, pues ellos ya se esperaban ser martirizados. Y para que usted lo sepa, de hecho, más o menos en el año 64, Nerón vuelve a apresar a Pablo. Ese es el segundo encarcelamiento de Pablo. Y en ese segundo encarcelamiento, Pablo escribe su última carta, que es la carta segunda, ¿a quién? A Timoteo. Es la última carta que escribe cronológicamente Pablo, de las que están en el canon sagrado. Luego, aproximadamente allá por el año 68, Nerón martiriza a Pablo y martiriza a Pedro. A Pablo, según la tradición y la historia, lo decapita. Yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo. Y en efecto, le cortaron la cabeza. Y a Pedro le dijeron: te has destacado por ser discípulo de Cristo y uno de los más valientes o más emblemáticos, así es que te vamos a colgar como colgaron a Jesús. Y entonces Pedro dijo: no, yo no soy digno de morir como murió mi maestro, no soy digno de morir igual que él. Vaya, le dijeron: pues te vamos a colgar cabeza abajo para que no muras igual. Y entonces a Pedro lo crucifican cabeza hacia abajo. Ambos, el martirio de Pablo y el martirio de Pedro, lo ubicamos en el año 68 después de Cristo. ¿Me van siguiendo, hermano? ¿O lo voy enchivolando? No. Primer encarcelamiento de Pablo, 60 al 62. Entre el 62 y el 64 Pablo queda libre. 64 lo vuelven a apresar y en el 68 aproximadamente, algunos dicen 67, 68, martirizan tanto a Pablo como a Pedro. Entonces, a esa persecución de Nerón contra los cristianos es a la que Pedro le llama el fuego de la prueba. ¿Me explico? Dice el fuego de la prueba. De hecho, Nerón fue loco, hermano. Nerón fue un antisemita. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Aunque el término es acuñado recientemente, no es de aquella época, pero se puede decir que Nerón era antisemita. ¿Qué es un antisemita? Un antisemita era aquel
que odia la descendencia de Sem. De Sem vino Abraham, de Abraham los 12 patriarcas y de Abraham el pueblo de Israel. El odio hacia el pueblo de Dios se llama antisemitismo. ¿Me explico? Y Nerón odiaba tanto a los judíos como también odió a los cristianos. Odió a los cristianos. Y en sus locuras, porque Nerón era desquiciado mentalmente, al parecer pues le hizo a la droga, chispa del diablo, coca, ese le hizo a todo lo que había en su tiempo, florifundia, ese le ganó a todos. Y en sus locuras hacía unas grandes orgías en sus palacios y compartía sus bacanales y sus fiestas pecaminosas, lujurientas, abominables delante de Dios, con todos sus príncipes, sus guerreros, sus nobles. O sea, era una depravación terrible. Y en una de esas locuras, yo no sé si había fumado de cuál ese día, ordenó que quemaran la ciudad de Roma. Y él era el emperador romano. ¿Cómo la ve? Y dijo, quemen la ciudad. Y le hicieron caso, quemaron la ciudad. Y cuando se extendió la noticia por todo el imperio, que era grande, de que había quemado Jerusalén, él dijo, no fui yo. Miren, por esta, no fui yo. ¿Quiénes fueron? Los cristianos. Y le echó la culpa a los cristianos. Y eso le sirvió de una excusa perfecta para perseguir a los cristianos, y no tenía reparos en ejecutar, en atravesarlos a espada, en practicar con ellos métodos distintos de tortura, en torturar a los hijos de Dios. Entonces, ahora sí ya vemos que es el fuego de la prueba, ¿verdad? Al cual Pedro se refiere. Entonces, volvamos a leer versículo 12 y vamos a leer el 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Oiga esto: como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces diga conmigo: el fuego de la prueba no debe sorprendernos. Dígalo: el fuego de la prueba no debe sorprendernos. Mire, remontémonos a tiempos veterotestamentarios. Se dice que Abel ofreció a Jehová más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué hizo Caín? Dígamelo. ¿Por qué lo mató? Porque se enceló, porque la ofrenda, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Y entonces Caín mata a Abel. O sea, como que el servir a Dios, amar a Dios, conectarnos con Dios, trae implícitamente el odio del mundo hacia el cristiano. Y usted puede revisar en el Antiguo Testamento no solo ese texto, sino que en la época de los profetas, en la cual la misma población judía o israelita se había contaminado con pecado, incluso los mismos israelitas o judíos atentaron contra sus profetas. Lean por favor en su casa, no aquí, la historia de Jeremías. No me sea Jeremías, los mismos religiosos y los reyes de su tiempo mandaron que lo metieran ahí en un pozo y lo tuvieron a pan y agua y querían matarlo e hicieron complot. ¿Solo por qué? Solo porque hablaba la palabra de Dios. A Daniel, solo porque se atrevía a orar 3 veces al día, abría sus ventanas y oraba al Señor, hubo un complot contra Daniel
de los demás capitanes o gente de importancia, y presentaron ante el rey una propuesta que a través de la adulación iban a conseguir el sacrificio o el martirio de Daniel. Y le dijeron al rey: mira, rey, nos parece a todos que en un periodo de 30 días nadie adora a Dios alguno, sino solo a ti. Y al rey le gustó, porque los reyes en ese tiempo se consideraban dioses. Y entonces firmó el rey el edicto, y lo primero que Daniel hizo, ya sabe usted qué es. ¿Qué hizo? Abrir sus ventanas, orar en dirección a Jerusalén 3 veces al día. Y cuando lo descubrieron orando, lo llevaron al rey. Mira, hizo algo contra la ley, así que echarlo en el foso de leones. Y lo echaron en el foso de leones al Daniel. Y así podemos, si usted quiere, hacer un recuento en su casa de todos los grandes hombres de Dios que sufrieron. Pero para muestra, un botón, como decimos, ¿vea? Lea por favor Hebreos capítulo número 11, versículos finales, o 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. O sea que los querían matar, hermano, a filo de espada, como a David. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, oiga bien, fueron ¿qué? Dice su Biblia, atormentados. ¿Y de quién se está hablando, hermano? Se está hablando de los héroes de la fe, de los hombres de Dios. Y aquí dice que los hombres de Dios en su momento fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios, azotes. ¿Cuántas veces lo han vituperado a usted, hermano? Posiblemente muchas. ¿Y azotado? Ninguna, ¿verdad? Bueno, hay quien la mujer los azota, pero ese es otro lío. Y además de esto dice prisiones y cárceles. 37, mire lo que dice: fueron apedreados, como Esteban, ¿verdad? Dice aserrados. Según la tradición, a Isaías lo cortaron en 2 con sierra. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ok, como dije, para muestra un botón. O sea, observamos que la Biblia narra que los santos hombres de Dios de las épocas del Antiguo Testamento sufrieron. Dígalo conmigo, sufrieron. Ahora, cuando Cristo nace, ¿sufre o no sufre? No, hombre, si ni había cumplido los 2 años cuando ya lo mandaron a matar el Herodes. Digo, maten, ¿por qué? Se lo querían matar a Jesús. Y cuando inicia su ministerio, aunque el 3er año, algunos teólogos lo han descifrado como el año de la oposición, lo cierto es que inmediatamente Jesús comenzó a predicar el evangelio. Fue odiado por las autoridades romanas, odiado por el Sanedrín, por los fariseos, por los saduceos, odiado por el mundo religioso, e hicieron complot. Y los evangelios registran que querían despeñarlo, que querían matarlo, y no lo mataron en todas esas veces porque no le había llegado la hora. Pero cuando le llegó la hora, gritaron: crucifícale, y lo mataron al autor de la vida. Entonces, el fuego de la prueba no debe sorprendernos, porque es algo implícito en la vida del creyente. Esto, mis amados hermanos, desvirtúa, refuta totalmente un evangelio, me voy a atrever a decirlo, diabólico, que muchos predicadores se dieron a la tarea de predicar desde los púlpitos, y muchos también fueron arrastrados ante esa moda de predicación. Y yo conozco un par de pastores, buenos siervos de Dios,
que el Señor los usó mucho y que en realidad tenían una carrera muy de Dios, ¿verdad? Pero que lamentablemente fueron arrastrados por esa teología maligna. ¿Cómo se llama esa teología? ¿Alguien la conoce? La teología de la prosperidad. ¿Y qué es lo que enseña la teología de la prosperidad? Dígamelo usted. Básicamente, que el creyente no sufre. Esa es la teología de la prosperidad. El creyente no sufre. Si verdaderamente es hijo de Dios, si de verdad Dios está con él, si en realidad está Dios a su favor, lo normal es que prospere y que no le pase nada malo. Entonces, los de la teología de la prosperidad, si un cristiano se enferma es porque anda mal con Dios. Si a un cristiano le va mal en el negocio es porque anda mal con Dios. Si a un cristiano tiene un infortunio, un fracaso, una mala experiencia, es porque anda mal con Dios, porque ellos creen que al cristiano nunca le debe ir mal, que toda la vida le debe ir bien. Y hay creyentes que están en iglesias como la nuestra que desechamos totalmente esa teología falsa y barata, porque Cristo mismo lo dijo, hermano. Por eso lo desechamos, porque Cristo dijo: si en el árbol verde, que era Él, hacen estas cosas, dijo, ¿qué no harán con los árboles secos, que era usted y que era yo? Entonces, si el Señor tuvo que sufrir y padecer, ¿por qué no habríamos de padecer nosotros? Y a Pablo, en el capítulo 9, 22 y 26 de los Hechos, que narra su llamado, dice el Señor: yo a este lo he elegido para que lleve mi nombre ante reyes, ante gobernadores. Y dice: y yo le he dicho, le he mostrado que va a padecer en mi nombre. Y entonces Pablo comienza a dar la lista y dice: yo he sido azotado 3 veces con 40 azotes menos uno, me han apedreado, he estado en peligro de cuchillo, peligro de ladrones, peligro de la noche, peligro de aquí, peligro de allá. Entonces Pablo sufrió. O sea que para estos locos de la prosperidad, Pablo no es salvo, porque sufrió. Entonces no tenía el respaldo de Dios. Esa es la locura del diablo, queriéndole enseñar al creyente que el creyente no debe sufrir. ¿Cómo no, hermano? Vamos a sufrir. Usted tiene que saber que el cristianismo tiene implícito el sufrimiento. Y si usted no sufre, lo más probable es que no es cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando mira a alguien que se está santificando, que quiere andar bonito en el temor de Dios, que quiere edificar a la iglesia, que quiere ser un instrumento en las manos de Dios, que quiere ser usado con poder, y se mete en oración, en ayuno, en búsqueda, en entrega, en adoración. Entonces el diablo lo mira y dice: y comienza el diablo con una maquinación, le manda una tentación, una maquinación, una artimaña, un sortilegio, y le manda cantidad de embates del enemigo para hacerlo tropezar, para hacerlo caer, para hacer de las suyas con él. Pero si el creyente es carnalón, si el creyente es descuidado espiritualmente, no hace ratos que no conoce qué es un ayuno, qué es una oración, qué es una lectura bíblica, y anda casi que de impío, más de impío que de cristiano, entonces el diablo, ¿para qué lo va a tentar? Si ese está más caído que el diablo. Entonces el diablo dice: no, si este está peor que yo, dice, este al chimbolero se va a ir. ¿Para qué lo voy a tentar si es mío? Y todavía le dice: sos mío. Y como los negligentes, inconstantes, fríos y carnales andan con el cerebro entumecido, no les da igual que el diablo los tenga ahí. Pero si somos verdaderamente cristianos, no nos sorprendamos, hermano. Amén. ¿Cuántos sufrimos? ¿Cuántos hemos sido abatidos? ¿A cuántos nos han socado la pita? ¿A cuántos
nos ha llegado una prueba terrible. No se sorprenda. ¿Qué dice el verso 13, hermano? Sino gozaos. Aleluya. Entonces, cuando el diablo le mande un dardo y le den una cachetada y le escupan la cara y le hagan un chambre y lo maltraten y lo señalen, ¿qué dice ahí? Gozaos. Gozaos. Entonces yo me gozo porque el fuego de la prueba ha venido y me hace constar que soy hijo de Dios, que soy de Dios. Como dije, si usted no tiene pruebas, luchas y tribulaciones, entonces usted es primo del chamuco. Usted es hermano de Luzbel. Usted es pariente. De Apolión. Usted anda mal con Dios. Pero en el momento que usted le entrega la vida a Cristo y que dice que va a perseverar y que ama la salvación y que ama la eternidad y que quiere estar en paz con el Señor, ahí es donde nos viene el fuego de la prueba. Amén. Entonces, vamos con lo segundo. Diga conmigo, esto va a ser del verso 14 al 16. El fuego de la prueba hace brillar a los verdaderos cristianos. Dígalo conmigo. El fuego de la prueba hace brillar a los verdaderos cristianos. ¿Qué dice el verso 14, 15, 16? Leámoslo, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice ahí? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, el Espíritu reposa en nosotros, y cuando el Espíritu está reposando en nosotros, lo normal es que nos vengan los vituperios. ¿Me explico? Luego dice: ciertamente de parte de ellos, es decir, el mundo impío, pecador, Él es blasfemado, pero por vosotros, por nosotros es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ok, no todos los problemas o sufrimientos del creyente son fuego de la prueba. ¿Ya? El fuego de la prueba es cuando nosotros sufrimos como cristianos. Pero una miembro de una iglesia no puede decir: viera, hermana, qué prueba que tengo ahorita, ore por mí. Me metí con uno y con otro, estoy embarazada y no sé de quién de los dos es. Ese no es fuego de prueba. Eso se llama promiscuidad. Eso no es fuego de prueba. Hermano, ore, fíjese que yo, a saber, se me chispoteó, vi una casetera, una pantallita, un video en el carro y lo abrí, lo agarré y no sé quién me vio y la poli me anda buscando. No, eso no es prueba. O sea, eso no es el fuego de la prueba. Es decir, todos aquellos padecimientos de los creyentes que no tienen nada que ver con el cristianismo, sino con sus malas decisiones, con sus malos pasos, no lo puede llamar fuego de la prueba que viene de Dios. ¿Me explico? Entonces, a veces nos sufrimos o nuestros sufrimientos, a veces nuestros sufrimientos no son ninguna prueba, son azotes por los malos pasos que nosotros damos. Si la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si estamos en el evangelio y perseveramos en la iglesia, y peor, si le servimos al Señor, nuestro cristianismo debe ser íntegro y definido para Dios. Pero en el momento que tengamos gallos tapados,
y tengamos ase bajo la manga, secreto. Mira, júramelo por el Señor, esto va a quedar solo entre nos. Ya sabemos que Dios lo sabe, pero los hermanos no. Eso no es fuego de la prueba, hermano. Cuando venga va a ser azote. ¿Cómo se llama eso? Azote, castigo, corrección. Porque el Padre, a quien toma por hijo, lo ama, y como parte de ese amor está la disciplina. Y con esa disciplina le pegó Dios chirriondazos bien dados. ¿A quién? A Ananías y a Zafira. Y al otro que estaba pecando en Corinto y que fue despedido de la iglesia y después vino arrepentido a reconciliarse. Dice, entréguenlo a Satanás para que Satanás lo zarandee en la carne. Y eso sucedió, a fin de que sea salvo en el día del Señor. Entonces lo zarandeó el diablo, le amaneció, volvió, se reconcilió y fue salvo de la eterna condenación, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que veamos, no, el fuego de la prueba es cuando uno sufre por ser cristiano, por ser cristiano. Entonces usted en la empresa puede caer mal porque es cristiano o por cualquier otra razón, por hipócrita, por mañoso, por abusivo, por orgulloso. Si usted sufre por abusivo, por orgulloso, por todo eso, no, eso lo que coseche, no es ningún fuego de prueba. El fuego de la prueba es sufrir por ser cristiano. Entonces, mire lo que dice el versículo 15. Así que ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Es decir, no padezcan por malas decisiones, por malos pasos, por mal testimonio, por malas acciones o por malas cosas. Ahora yo quiero ser honesto y sincero. Como desde aquí uno mira, pues, y a veces parecemos angelitos de Dios. Aquí nadie quiebra un plato. Aquí estamos tan santos que ni una mosca se oye el ruido que pase por ahí. Estamos puros aquí. Pero ¿y en lo secreto? En lo secreto. Porque hay creyentes que en lo secreto están hundidos en pornografías, en lujurias, en concupiscencias. Están hundidos en vicios. Están hundidos, son noveleros y medio. Son paganos, son carnales, son mundanos. Entonces yo creo que nosotros, como lo he dicho, ¿verdad? No hay que llevarnos la de arcángeles. A mí me caen mal los pastores que se la pican y sacan pecho. Usted, no. Un tonto dijo, pastores de mi nivel. ¿Cuál pastores de mi nivel? Si chulón, pelados todos somos iguales. ¿Qué pastores de mi nivel? Si usted come, lo que coma le va a ir a dar a la letrina. Usted no es ningún arcángel. Todos tenemos una carne que se corrompe. Entonces, en más de una ocasión podemos fallar. Y yo le he fallado al Señor no sé cuántas veces, en tantos años que el Señor me ha rescatado. Y usted, yo sé que ya le ha fallado, hermano. ¿Qué nos queda? Dígamelo. Decirle, Señor, yo ya no quiero que me castigues. Ya no quiero que me disciplines. Yo quiero aprender. Necesito que endereces mis pasos. Así como lo dijo David en el 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto, renueva delante de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Hay que clamar a Dios por recuperar la santidad, la salvación, la limpieza, la purificación que debe ser natural en nosotros
como hijos de Dios. Y si hay que cortar lazos con el mundo, con la carne, con el pecado, con el diablo, córtelos. Córtelos de raíz. Y dígale: Señor, de aquí en adelante, si en algo me toca padecer, va a ser por ser cristiano. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos padecido por ser cristianos. Por ser cristianos. Yo trabajé en una empresa y sobreviví a 4 reingenierías, cambiaban desde el gerente para abajo, pero a mí siempre me dejaban ahí. Siempre me dejaban ahí. Y llegó un gerente general que era ateo, llegó uno que era religioso, llegó otro que era más mundano y pecador que a saber quién. Y a todas esas gerencias yo sobreviví. ¿Sabe a qué gerencia no sobreviví? Cuando contrataron un gerente cristiano evangélico de una iglesia por ahí, que supo que yo era de otra iglesia y me tomó como una iglesia contraria, siendo igual evangélico, pero le agarró contra mí, se le hinchó el hígado y me hizo la camita y no estuvo tranquilo hasta que me vio fuera de la empresa, solo por ser cristiano. ¿Cómo la ven? Entonces, eso sucede. Padecemos como cristianos. Entonces, cuando padecemos como cristianos en la empresa, en el vecindario, o incluso en la misma familia, padezcamos, pero padezcamos como cristianos. Ahora, la verdad dice: el fuego de la prueba hace brillar a los verdaderos cristianos. ¿Y por qué los hace brillar, hermano? Mire, le voy a citar 2 versículos. Proverbios 27:21 dice: el crisol prueba la plata, la hornaza prueba el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Salmo 66:10, el salmista le dice a Dios: tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Entonces, cuando somos verdaderamente cristianos y estamos bien parados y sufrimos la tentación, la persecución, el señalamiento, sufrimos, hermano, el odio del mundo, sufrimos el atentado de la gente, pero nosotros seguimos parados, fieles al Señor, la prueba, en lugar de achicopar, no, yo si me hubieran dicho que hacía el cristianismo, nunca hubiera ido a la iglesia. Estaba mejor cuando no asistía a ninguna congregación, me iba mejor con mis clientes, me iba mejor con mis compañeros. Cualquiera puede devolver, como Flexible en el libro de John Bunyan, que salió con el peregrino y a la primera de cambio pruebita que tuvo se regresó. O como Juan Marcos, que salió con los apóstoles en el primer viaje y a los primeros problemitas que vio, se dio a la fuga. Entonces nosotros no somos los de los que nos vamos a dar a la fuga. Un problema no nos puede sacar de la iglesia, hermano. Un problema, una mala mirada, un chambre, como dijera, un sinsabor, una mala experiencia, un dime, un direte. ¿Por qué nos vamos a ir de la iglesia? ¿Tan locos? No, nosotros tenemos que brillar. Y brillamos cuando ese fuego nos quema y nos quema, pero nosotros, en lugar de deteriorarnos y destruirnos, brillamos más. Brillamos más. De la iglesia nadie me va a sacar. Del privilegio nadie me va a hacer renunciar. De la obra jamás voy a volver atrás. Yo a mi Cristo no lo dejo. Eso es brillar. Amén. Y parte final, versículos 17, 18, 19, dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces diga conmigo: del fuego de la prueba salen victoriosos únicamente los verdaderos cristianos.
Del fuego de la prueba salen victoriosos solo los verdaderos cristianos. ¿Por qué José no se acostó con la mujer de Potifar? Dígamelo. Porque era verdadero cristiano. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no se doblaron ante la imagen? Porque eran verdaderos cristianos. ¿Por qué Daniel prefirió que lo echaran al foso de leones y de ahí lo sacó en victoria el Señor? Porque eran verdaderos cristianos. ¿Por qué Jeremías? Aunque Jeremías tuvo un episodio parecido a los de nosotros, tuvo un zafarrancho. Jeremías le dijo al Señor: Señor, ya no aguanto, siempre que me das palabra es de exhortación y esta gente me odia por eso. Ya no vuelvo a predicar en tu nombre, le dijo al Señor. Y de repente dice él: me sedujo el Señor y yo fui seducido, porque aunque había dicho que jamás iba a volver a predicar así, fue un fuego dentro de mí que no lo pude soportar. Y cuando vine a sentir, ya estaba hablando otra vez la palabra. ¡Aleluya! Algunos brutos, algunos cristianos así les pasa. Dicen: ya no voy a la iglesia. Y están en la iglesia viendo el reloj, viendo el indomable y dicen: híjole, yo aquí bien, pero es que es la hora del culto, allá estuviera. Ese es un redarguir del espíritu. ¿Me explico? Entonces, solo los cristianos verdaderos salimos en victoria. Fíjese que el hijo pródigo era hijo verdadero, ¿o no? ¿Ah? Sí, era hijo verdadero. Y se fue a gastar la fortuna con los amigotes hasta que él gastó todo y se encontró cuidando cerdos, deseando comer de las algarrobas y los cerdos no le compartían. Y le cayó el 20, decimos nosotros, ¿vea? Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre comen bien, bien vestidos, bien gorditos, bien bonitos, bien sanos? Y yo aquí perezco. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me recibas como hijo, pero por favor, aunque sea como un jornalero. Y usted ya sabe la historia, pues. El Señor, ¿qué le dijo? No, hombre, hijo, vení para acá. Shh. Criados, siervos, vengan, quítenle esos harapos, báñenlo, aperjúmenlo, ¿ah? Y pónganle las vestiduras reales. Tomen mi anillo real, colóquenselo en el dedo, honremos a mi hijo que muerto era y ha revivido, y hagamos una gran fiesta, y busquen el animal más gordo, el más rechoncho, y hagamos fiesta. Dios hace fiesta con los verdaderos cristianos que no se quedan por una prueba, que no se quedan por una lucha, por un viento contrario, por una desaveniencia, sino que dicen: no, no, no. Entonces Pedro le dice: hey, no se sorprendan por el fuego de la prueba. Esto así es. A Pablo ya casi lo van a decapitar y a mí me van a crucificar cabeza abajo, pero no nos detengamos, démosle con todo, que nos morimos nosotros, pero el Señor está vivo. Y toda esta generación, si el Señor no viene, pasa, pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Así que no nos achicopalemos, hagámosle frente y sigamos en victoria. Entonces solo los creyentes verdaderos salen en victoria de ese fuego de la prueba. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, la cual suplico que nos edifique, que nos llene, que nos anime a seguir adelante, que nos traslade a una fe victoriosa, que en nuestro corazón haya la esperanza bienaventurada de la eternidad de gloria, que podamos, Dios mío, seguir firmes y adelante para la gloria y honra de tu santo nombre. Mientras la iglesia aquí sigue en oración, si usted ha comprendido esto, si usted ha derramado lágrimas por una prueba, ahora fortalézcase. Decía: regocijaos, gozaos, gócese. Porque si usted sufre prueba, es porque es verdadero oro. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro. El fuego de la prueba hace que usted brille cuando sale victorioso.
Así que no se quede, siga adelante en el nombre del Señor. Esté pendiente de nuestras transmisiones todos los martes, jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, le bendecimos en el amor de Cristo.